como les he dicho la anterior vez, vamos a acabar de hacer todo el trabajo de parto, mecanismo de trabajo de parto y todas las partes de obstetricia, ¿no? Las patologías ya de enfermedades del embarazo, por ejemplo la diabetes gestacional, la enfermedad hipertensiva del embarazo, cardiopatía y embarazo, que son las patologías más frecuentes. Vamos a acabar en esta parte del segundo parcial, más todo lo que desencadena un trabajo de parto y el mecanismo del trabajo de parto en sí. Y vamos a llenar el partograma, el uso y manejo de vamos a ver qué es una inducción, una conducción del trabajo de parto. Entonces vamos a continuar con lo que hemos empezado la anterior clase y ahora vamos a hablar sobre los factores que van a desencadenar el trabajo de parto o el parto. Hemos dicho que un embarazo a término va a ser a partir de las 37 semanas y me han puesto en los exámenes que el embarazo es a término a partir de las 36 semanas y eso nos iba repitiendo cada vez. Entonces en esas cosas sí han fallado. Un embarazo de término es a partir de las 37 semanas. Se espera que los bebés, para que nazcan con buena vitalidad y buena respuesta al medio exterior, nazcan entre las 38 y 40 semanas de amenorrea, ¿no? Y eso es considerado normal. 37, 1, 2, 3 igual ya es un embarazo de término temprano y ya por encima de los 41 y 40 hasta las 41.6 tenemos ciertas complicaciones que puede venir el bebé con incluso un óbito fetal. Y a las 42 semanas tenemos que terminar ese embarazo porque hemos dicho que hay complicaciones del embarazo post-término. ¿Y cuáles son las complicaciones en un bebé post-término? Síndrome respiratorio, síndrome de respiración meconial, ¿no? Y han puesto complicaciones del bebé post-término, han puesto cardiopatía fetal. Entonces, esas cosas después. Ahora, vamos a ver los factores que van a desencadenar el trabajo de parto. Sabemos que en las últimas horas, semanas del embarazo, el cuerpo va a empezar a presentar unas contracciones uterinas, que ya he hablado en la anterior clase y hemos dicho que hay unas contracciones de Braxton Hicks y las de Álvarez y Caldeiro, esas que van a ir presentando a partir del segundo trimestre, que no van a ser perceptibles por la madre y tampoco van a ser dolorosas. Y las de Braxton Hicks van a aparecer generalmente a las 36 hasta llegar a un embarazo de 37, 38 semanas, y estas van a ser ya percibidas por la madre, pero no van a causar dolor y van a ser esporádicas de manera irregular. O sea, puede que la mujer tenga dos contracciones durante el día y va a venir, se está poniendo dura mi barriguita, que duele, no, pero se está poniendo dura, el cuerpo se va a ir preparando para un posible trabajo de parto, y esto se va a producir al finalizar el embarazo. Entonces, ¿qué característica tiene que tener la contracción para que desencadene el trabajo de parto? He dicho el otro día. Se pone duro. ¿Qué característica tiene que tener la contracción? Duas contrações em 10 minutos, dilatação do colo maior a 3 centímetros. Tiene que tener la triple gradiente descendente, ¿no? La triple gradiente descendente, que dice que la contracción se va a iniciar en el fondo uterino, en los cuernos del útero. Hemos visto anteayer, donde se inicia la contracción uterina. Tiene que ser más intensa y duradera en el fondo y que vaya bajando con intensidad hacia abajo, ¿no? Tiene que cumplir la triple gradiente descendente para desencadenar el trabajo de parto y se pueda producir el descenso y el empujón que tiene que dar al bebé para que empiece a descender y encaje y vaya pasando por toda la pelvis materna y sus partes blandas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hemos hablado de 3 componentes que van a ayudar y desencadenar el trabajo de parto. Tenemos un motor, un móvil y tres cosas que hemos dicho. El otro día yo les he dicho. Y un canal de parto, ¿no? Entonces, cada uno va a cumplir una función para que se desencadene el trabajo de parto. El canal de parto es la pelvis y sus partes blandas. La pelvis también tiene una función, ya que la gran parte de las articulaciones de la pelvis son articulaciones estáticas que no se distinguen, no se abren y se mueven generalmente. Hay la de la sínfisis del pubis, que es una articulación que distiende durante el trabajo de parto y abre para que pueda pasar ese bebé. Entonces hay ciertas características también que cumple la pelvis y las partes blandas. Por ejemplo, en el periodo expulsivo, todo el perineo tiene que tener la elasticidad y descender tanto para que salga una cabeza fetal.
y eso también es por acción hormonal durante el trabajo de parto. Entonces tienen que tener en cuenta esas tres características que va a tener la contracción para desencadenar un trabajo de parto, el canal de parto y el bebé. El bebé tiene que estar en una posición adecuada para desencadenar el trabajo de parto. Es por eso que rara vez los bebés que están en presentación pélvica desencadenan trabajo de parto, porque esa cabeza no entra a la pelvis, se queda así. Y también los transversos que están así en la pelvis no presentan nada al estrecho superior, entonces no van a desencadenar trabajo de parto fácilmente. La mujer puede llegar 40-41 semanas sin desencadenar. Los bebés macrosómicos también no muchas veces desencadenan trabajo de parto porque la cabeza no está encajada. Entonces esas cosas se considera, es por eso que les he dicho que un bebé que no encaja hasta el embarazo, hasta las 38 semanas, en una mujer primigesta es por alguna razón y rara vez va a ir a trabajo de parto normal. Si no encajó hasta las 38 semanas es porque algo está raro, o la cabeza está muy grande, o él es un bebé muy grande, o el cordón está muy pequeño, o tiene alguna característica que le va a impedir pasar por el canal del parto. Esas cosas tenemos que tener en cuenta. Entonces nosotros vamos a ir viendo todo esto, y para que se desencadene el trabajo de parto, el útero debe pasar por ciertas preparaciones que se van a dar al finalizar el embarazo, y esto va a hacer que el cuello uterino vaya ablandando y vaya cortándose. Durante el trabajo de parto normal, el útero es una esfera generalmente, y tiene un embudo que va a ser el cuello uterino, que ese embudo va a tener aproximadamente 3 a 4 centímetros durante el embarazo. Pero nos vayamos acercando hacia el embarazo término, ese embudo va acortándose y va disminuyendo el diámetro que tiene hasta 1.5 centímetros, 15 milímetros. Y durante el trabajo de parto, ¿qué es lo que pasa? Tiene que bordarse, tiene que acortarse más, y ahí es donde empieza la dilatación. Se acorta tanto, esta parte digamos que está así engrosada, se va cortando y empieza a dilatar. Eso se produce durante las últimas semanas de gestación. El miometrio también se va a encontrar en un estado de preparación durante este tiempo, y también tenemos que darnos cuenta que hay un segmento inferior, que los que ya han debido asistir a alguna cesárea o han visto una cesárea les han debido mostrar cuál era el segmento inferior que se tiene que adelgazar. El segmento inferior se forma en el tercer mes y se termina de formar al 7º mes de embarazo, y es donde tiene más o menos esa delgadez en la parte que une el cuerpo uterino con el cuello uterino, para porque se puede hacer la esterotomía en ese lugar cuando hacemos una cesárea. Entonces, entre los factores hormonales que van a aumentar la contractilidad uterina vamos a tener el aumento consciente del estrógeno y la progesterona. Hemos dicho que la hormona del embarazo es la progesterona, y la progesterona va a ir en niveles altos durante el embarazo, pero ya cuando lleguemos a las 36 semanas, estos niveles van a bajar. Generalmente mantiene un nivel, digamos, 250 todo el embarazo, y va bajando de 150, 50 hasta quedarse en 50, y ahí es donde se van a producir otros componentes hormonales para desencadenar el trabajo de parto. Y también es donde se va a producir la activación de la oxitocina, que va a provocar la contracción del útero, y el efecto de las hormonas fetales también sobre el feto. Entonces, la progesterona durante el embarazo va a inhibir la contractilidad uterina y va a evitar la expulsión del feto. Es por eso que la llamamos nosotros hormona de embarazo. Y cuando ustedes tengan una paciente con amenaza de parto pretérmino internada, van a revisar sus indicaciones, y casi la mayoría va a estar con progesterona natural micronizada. Inclusive hay unos anillos de progesterona que se los deja semanas en la vagina para que esta no vaya bajando y las contracciones vayan disminuyendo. Es un medicamento en amenaza de parto pretérmino. Y el estrógeno, ¿qué va a hacer? El estrógeno, sin embargo, va a aumentar la contractilidad del útero, va a incrementar los números de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes y la musculatura uterina. Entonces, el estrógeno, de alguna forma, al finalizar el embarazo, va a activar estos receptores para que cuando se libere la oxitocina se produzca una contracción normal y se pueda desencadenar todo el mecanismo de trabajo de parto.
estas hormonas se van a secretar durante el embarazo en cantidades progresivamente mayores, pero con más cantidad es la progesterona, que va a cumplir la función de proteger el embarazo. A partir del 7º mes la secreción de estrógenos sigue aumentando, pero la progesterona ya no. La progesterona va a mantenerse ahí y va a ir bajando hasta finalizar el embarazo. Y esto va a hacer que se produzca o se desencadene la contractilidad uterina y se desencadenen las contracciones uterinas, y después, posteriormente, se va a producir la producción de oxitocina y la liberación de esta. Sabemos que la oxitocina se libera por la neurohipófisis, ¿no? Que va a estimular de forma progresiva y va a hacer que se produzca la contractilidad uterina. Y esto actúa a nivel del músculo liso uterino, que contiene más receptores de oxitocina y va a ser más sensible a estos receptores al finalizar el embarazo. Su secreción va a aumentar en forma considerablemente durante el trabajo de parto. Hay otras teorías también que creen que desencadena el trabajo de parto, que se ha ido viendo en animales que han sido hipofisectomizados, que se les ha sacado la hipófisis y que pueden continuar con el trabajo de parto, pero este se prolonga. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la oxitocina se va a liberar por la neurohipófisis, ¿no? Experimentos con animales indican que la distensión del cuello uterino puede causar un reflejo neurogénico, que a través de los núcleos paraventriculares y supraóptico del hipotálamo pueden hacer que la neurohipófisis incremente la secreción de oxitocina. Cuando nosotros tenemos pacientes en trabajo de parto y queremos que desencadene su trabajo de parto, tenemos un reflejo, el reflejo de Ferguson, que le llaman. Cuando hacemos tacto vaginal o han debido escuchar a su doctor o algo, te voy a ayudar un poco, le dice. Lo que metemos los dedos, buscamos la dilatación y empezamos a despegar las membranas lo más que podemos. Y eso desencadena ese reflejo que manda la neurohipófisis para que libere oxitocina y las contracciones sean más regulares. Entonces, el efecto de las hormonas fetales sobre el útero. La hipófisis fetal va a aumentar su secreción y liberación de oxitocina. Las glándulas suprarrenales fetales secretan grandes cantidades de cortisol y las membranas fetales liberan prostaglandinas en concentraciones elevadas en el momento del parto, y eso va a hacer que haya un efecto de mayor contracción uterina. Los factores y mecanismos que aumentan la contractilidad entonces va a ser la distensión de la musculatura uterina, la distensión o irritación del cuello uterino. Y todo esto va a ser una retroalimentación positiva que va a experimentarse durante casi todo el embarazo. El útero va a ir presentando sus contracciones, que son las contracciones de Braxton Hicks, y estas contracciones van a cambiar de manera brusca en cuestión de horas, al punto de distender el cuello uterino y forzar el paso del feto a través del canal del parto. La distensión del cuello uterino por la cabeza del feto va a desencadenar también un reflejo de contractilidad del cuerpo uterino, y la contractilidad va a empujar al feto hacia adelante, distendiendo todavía más el cuello uterino. El proceso continuará hasta la expulsión del feto. Las señales dolorosas del útero y el canal del parto despiertan reflejos neurógenos que parten de la médula espinal y se transmiten a los músculos abdominales, produciendo que se contraigan y aumenten la fuerza que produce la expulsión del feto. Y esto va a desencadenar todo el trabajo de parto. Las contracciones van a iniciar en el fondo uterino y se extienden inferiormente hacia el cuerpo del útero. La intensidad de la contracción es mayor en la parte alta y el cuerpo, y más débiles en la porción próxima al cuello, cumpliendo la triple gradiente descendente. Las contracciones del parto van a ser intermitentes porque las fuerzas lo dificultan o interrumpen el riego sanguíneo de la placenta y puede provocar una muerte fetal. ¿Qué quiere decir? Que la contracción va a durar generalmente 30, 40, 50 segundos y después el músculo liso tiene que volver a relajar para que los vasos vuelvan a entrar y se vuelva a oxigenar al feto. Por eso a veces cuando ustedes logran escuchar la fotocardia en contracción, puede que llegue una frecuencia cardíaca fetal de hasta 100 por minuto, porque hay menos irrigación, menos nutrición al feto, porque está tan contraído el útero que cierra los vasos y pasa el mecanismo de oxigenación para.
Estimulantes como la oxitocina pueden provocar un espasmo en el útero que puede causar la muerte fetal. Es por eso que hay que saber cuánta cantidad de oxitocina vamos a poner y cuánto de goteo, que eso también vamos a saber hacer durante estos días, cuánto le ponemos, a cuánto de dilución y cuántas miliunidades por minuto van a entrar, para que veamos que se produzca una alteración en el feto provocando su espasmo uterino e incluso la muerte fetal. Después de producirse todo eso, el trabajo de parto, el útero ya va a pasar a un puerperio inmediato, donde este tiene que restablecer la forma y función que tenía antes del trabajo de parto. Y esto generalmente pasa durante los 10 días posteriores a un parto, que el útero va a producir sus contracciones uterinas y después su involución va a disminuir de tamaño y se va a poner intrapélvico hasta el 10º día. Entonces, la involución del útero completamente se va a producir generalmente entre las 4 y 5 semanas siguientes al parto. En la primera semana el peso del útero va a disminuir a menos la mitad de lo que pesaba posparto. El útero durante el embarazo va a contribuir a un aumento de peso de aproximadamente 1 kilo. Entonces, posterior al parto, debe quedar con unos 800, 700 gramos, y a la semana ya tiene que estar con 400 gramos. Un útero que no está embarazado, un útero normal, generalmente pesa 60 gramos. Si la madre amamanta, en 4 semanas puede ser pequeño como antes del embarazo, y se va a producir una autólisis del lecho donde estuvo implantada la placenta, y son los lóqueos que se van a eliminar generalmente en los 10 primeros días hasta inclusive los 45 días que va eliminando la mujer. Al principal, los primeros días van a ser unos lóqueos hemáticos rojos. Posterior a eso vamos a pasar 4 o 5 días, ya los lóqueos se van a hacer serohemáticos, y ya pasando los 15 días se hacen serosos y van cambiando de consistencia, y después se hacen esporádicos. Eso es lo que se va a producir en el mecanismo de trabajo de parto y lo que desencadena el trabajo de parto. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, las hormonas que van a desencadenar el trabajo de parto, tanto las hormonas fetales como las hormonas maternas, la triple gradiente descendente que se va a producir, la característica de las contracciones que deben desencadenar, la posición que debe tener el feto, y también, ¿qué más? Las contracciones, el feto y la madre, ¿no? Y las hormonas para que desencadenen el trabajo de parto y la posición fetal, que van a ser importantes para desencadenar el trabajo de parto. ¿Alguna cosa? ¿Alguna? ¿Se terminó ese tema, doctora? Esa parte sí.